Buenos días a todos. Otro video evidentemente. Un agradecimiento a Lotragon y a Negro/8, así se llama el sujeto, como nuevos miembros del canal. Les recuerdo que hay membresías ahí disponibles y conforme pase el tiempo las voy a ir actualizando. El sábado, o si no regreso muerto del trabajo entre la semana, voy a ir actualizando y agregando más cosas porque se me ocurrió algo que la gente valora mucho y que yo no sabía que les agradaba tanto, y es uno de esos nuevos tiers de niveles de membresía. Va a ser que van a poder ver mis notas, naturalmente que van a tener que pagar por eso, pero pues me parece que a la gente le agrada mucho eso. Yo, aunque no quiero hacer de esto el video, mejor lo explico a su tiempo. Entonces, hoy tuve la desgracia de que YouTube me recomendase un video de una idiota que se llama Aime Roman, y me parece curioso que nadie quiere a esa tipa realmente. Ni marxistas como Armesilla o Vaquero, ni liberales, y prácticamente nadie quiere a esa tipa, y no me sorprende porque nadie la quiera. Digo, una ególatra narcisista con severos problemas conductuales, ella diría mentales, marxista, feminista, mujer, vaya pues. Y todavía, misándrica, bueno, aunque creo que está de más decir eso, eso va de base con el feminismo. Vaya pues, para que incluso marxistas te desprecien, imagínate lo que tienes que ser, ¿eh? Y ya deja tú de que la desprecian por lo que profesa, sino que la desprecian por la persona que es, no tanto por lo que profesa. Esa tipa es una escoria subhumana y no me tengo ningún problema en tratarla, en designarla como tal. ¿Por qué? Porque justamente ella misma se rebaja y se trata de esa manera. Y toda la ideología que profesa también rebaja al hombre y el hombre en general, toda la especie, a ser subhumanos. ¿Por qué? Porque en un video que me recomendaron, yo solo lo único que escuchaba era: la educación esto, nos educan para, capitalism bad. Pero deteniéndome en un punto de esto, eso de como si no nos educasen para... a ver, ¿el hombre existe o el hombre no existe? Porque aquí se está suponiendo una idea del hombre que no tiene sentido. Es decir, al hombre al cual, como autómata espermático, simplemente hay una entrada de información, el hombre se activa con esa entrada de información, literalmente no piensa, no razona, no se es afectado de ninguna forma por esa información que le entra, y el hombre empieza a moverse a guisa de que sea esa información su alma, su gasolina, su combustible, su todo. Esta tontería de que nos educan para asume primero que el hombre no razona eso para lo cual se educan, que el hombre no participa en eso para lo cual es educado, y que el hombre directamente no existe para eso para lo que es educado. Implica la primera parte debido al hecho de que toman a esa educación como algo unidireccional, es decir, simplemente empuja y no puedes hacer nada, absolutamente nada contra eso. Cuando, por ejemplo, yo aquí estoy diciendo algo, todos ustedes participan dentro de la difusión de eso. Ustedes, como humanos, y ya no se trata de qué raza sean, como humanos tienen la capacidad de pensamiento y de razonamiento para analizar y pensar sobre lo que les estoy diciendo. Y el mero hecho de estar, no tienes que ser un genio, no tienes que ser una maldita deidad. El mero hecho de estar escuchando algo ya implica esos procesos. Realmente la sacralización de ellos que se ha hecho gracias a Kant, los ilustrados y Marx es completamente absurda. La razón y la lógica están operando siempre como substrato de la percepción del hombre.
De lo contrario, implicaría decir que la razón y la lógica se pueden apagar y encender y ya quiero que me digan cómo se hace eso, cómo funciona eso. Porque de lo contrario estaríamos diciendo, porque de admitir esto estaríamos diciendo que el hombre es una computadora. Y en cierta manera esa ideología de la educación unidireccional implica eso, que el hombre es una computadora, el cual no puede luchar, el cual no tiene cerebro, el cual no tiene lógica y que es afectado unidireccionalmente por las cosas. Casi como llega la educación, te vuelves un autómata de repente y casi la educación se mete en ti y te empieza a mover. Algo así como el fantasma de la máquina de Descartes o el determinismo cartesiano geneticista de los genes de Dawkins, en el cual uno tiene una pequeña cosita dentro de él que lo está controlando por completo y en el caso de Dawkins este algo son los genes. Es decir, se cambia el fantasma por los genes, pero sigue el mismo maldito concepto. Y lo que profesa esta tipa, o los que se escudan con la cultura nos impone, la sociedad nos impone, es exactamente lo mismo. Yo pregunto, esas personas que son afectadas por esa cultura y esa educación, ¿son humanos o no son humanos? Porque a menos que no sean humanos, entonces aceptaría esa declaración. Porque entonces no tendrían ni razón ni lógica para poder entender eso y no la tendrían operativa y operarían como animales directamente, siendo totalmente movidos por y siendo resultados de su ambiente. Pero como el hombre tiene su razón y su lógica y puede pensar, y siempre lo está haciendo, sobre el ambiente y sobre lo que ocurre a su alrededor, entonces no se me ocurre cómo esto tiene sentido. El hombre sí es un animal, pero aún en su estrato animal el hombre está por encima de todos los demás animales. Porque lo animal basal del hombre justamente implica esa conciencia, esa razón y esa lógica que ningún maldito animal tiene. Se le puede atribuir conciencia y razonamiento a los animales, pero no tienen lógica y naturalmente que esa conciencia y esa razón son muy pobres en comparación con la del hombre. Entonces, la educación, al implicar la participación del hombre, eso quiere decir que se implica al hombre. Y como no existen los sistemas físicos cerrados, porque si existiesen los sistemas físicos cerrados, no sabríamos que existen en primer lugar, porque un sistema físico cerrado no interactúa con el exterior de dicho, lo que está fuera de dicho sistema, y por lo tanto no tendríamos forma de saber qué demonios es, dónde está o si está. Y lo que se implica en esta educación es también lo mismo, en cierta manera, que el hombre es una suerte de sistema físico cerrado, pero al mismo tiempo solo es afectado por esa educación que es lo único que puede entrar dentro de dicho sistema físico cerrado. Pero bueno, como el hombre no es un sistema físico cerrado, toda cosa que interactúe con otra cosa resulta en una afectación para todos los interventores. Es decir, un ejemplo muy simple. Si yo clavo una vara en medio del océano y hago olas cerca de ella, lo que va a pasar es que tanto las olas como la vara van a recibir una afectación, y lo que se está suponiendo aquí es que las olas van a seguir su curso traspasando la vara y no van a recibir ninguna afectación. ¿Cuál es la afectación que reciben? Que se crea una dicotomía, es decir, van unas olas que van a una dirección y otras que van a otra dirección y otras que continúan debido a la interacción resultante de esas en la dirección en la que iban a ir en caso de que la vara no hubiera perturbado eso. Pero es que la vara también recibe afectaciones que si bien son minimales, como por ejemplo se va a mojar, si yo hago eso 1.000.000 de veces, eventualmente la vara se va a partir a la mitad porque se habrá corroído por completo. Y la educación funciona en el mismo estrato y el hombre también. El hombre tiene una composición con la cual cuando llega la educación se crea una interacción en la cual el hombre la piensa, la razona y naturalmente que no se convierte en un autómata de dicha educación, sino que simple y llanamente la integra, pero la integra participando
no la integra como autómata. Es decir, que esa cultura nos impone a, si tú tienes conciencia para darte cuenta de esa cultura, entonces ¿por qué dices que te están imponiendo, lo criticas y al mismo tiempo lo haces? Lo único que estás diciendo ahí es que eres un miserable hipócrita de mierda, que a sabiendas del mal vas y lo replicas usando esa cultura como añagaza, a guisa de ser una fantasma de la máquina que te potencia como si fueras un miserable autómata espermático. Y naturalmente que las cosas no funcionan así. No se educa a la gente para de ser promiscua, sino que las mujeres escogen la promiscuidad y naturalmente que si hay un algo externo al hombre, eso está invariablemente anclado al hombre. No hay nada que no forme parte de la forma del hombre. El hombre es incapaz de hacer algo que no remita a su forma. Y si esa educación educa a la mujer para ser promiscua, eso es porque viene del hombre y de determinadas formas de él, y al mismo tiempo apela al hombre y a determinadas partes de dicha forma. Por lo cual, aun si la hipostatizada educación como una fuerza sobrenatural tuviese algo de sentido, de igual forma se implica el hecho de que viene del hombre y apela al hombre. Porque también en esta idea de la cultura nos impone, se asume que eso que está imponiéndose no es del hombre, como si hubiera una forma paradigmática del hombre que está recibiendo algo que no es conforme con la forma paradigmática del hombre. Y me pregunto yo, ¿cómo puede el hombre hacer algo que no sea conforme con el hombre si partimos, a menos que sin partir del hecho de que hay una idea ideológica subyacente a dicha declaración? En este caso, la idea de esta idiota de Aimee Roman sería el modelo de hombre feminista, y como todo eso no es conforme con dicho modelo, entonces el hombre está creando algo que no va con el hombre. Pero todo lo que el hombre hace es conforme con el hombre. Que lo lleven a muladares o lo eleven a la santidad, eso ya es otra cuestión. Pero realmente nada de lo que produzca el hombre está fuera de la forma del hombre, porque eso es simple y llanamente imposible. El hombre tendría que salirse de su forma para poder hacer algo así, y entonces ya no sería un hombre cuando hiciera eso. Hay cosas que le competen exclusivamente a los animales porque está constituido en su forma hacerlo, y en cambio hay cosas que le competen exclusivamente al hombre porque se necesita la forma del hombre para manifestarlas, y no puede el hombre salirse de su forma y hacer cosas porque eso es simple y llanamente imposible. Todo lo que haga el hombre en cuestiones conductuales o en prácticamente cualquier cuestión apelan a su forma, vienen de su forma y implican y por fuerza son necesarias esas cuestiones de su forma para que se puedan ejecutar. Esta idea de la educación nos impone, la cultura nos impone, asumen que eso no forma, el hombre no forma parte de ello de ninguna forma, y en cierta manera se crea una paradoja. Si el hombre no forma parte de ninguna manera de eso, entonces ¿de quién viene? Y ahí es de donde por fuerza esta idea de la educación, de lo social, de la sociedad se convierte en un substrato metafísico. Porque si no podemos apelar al hombre para explicar esto, entonces se tiene que apelar a una fuerza de la naturaleza, como si fuesen las fuerzas fundamentales de la física, por ejemplo, para poder explicar esto. Lo cual deja la explicación como que esa educación es una fuerza mística o incluso hasta una deidad que nos está haciendo cosas. Lo cual deja dicha declaración como algo completamente estúpido e insubstancial, porque es muy fácilmente observable que es del hombre del que viene y que no escapa al hombre, y que naturalmente el hombre participa en esa educación tanto como emisor como receptor, y por lo tanto si alguien es educado de una forma, él acepta dicha educación y se comporta conforme con ella. Y aquí no vale decir es que me obligaron, porque tú aceptaste dicha educación. Puedes escoger morir, y eso porque vayas a morir no anula el hecho de que hay elección.
por lo cual no hay absolutamente ningún asidero válido que pueda ser utilizado para culpar a la educación, la cultura o lo social sobre las cuestiones conductuales del hombre, porque el hombre tiene conciencia, razón y lógica, las usa para analizar todas las cuestiones, porque siempre está operando. Nunca se puede apagar eso, y de hecho decir que se pueden apagar o que no se apagan es completamente ridículo, porque ya implica meter la lógica computacionalista, digitalista a la cuestión, y el hombre no es una maldita computadora y no tiene sentido alguno siquiera hacer una analogía sobre eso. Un error predicamental y categorial de todos los malditos órdenes posibles. Y al mismo tiempo, los que dicen eso también están diciendo que las computadoras son naturales. Por lo cual tiene todavía menos sentido eso. ¿Y cómo? ¿Por qué son naturales? Si el hombre es una computadora, entonces las computadoras existen en la naturaleza con independencia del hombre. Ya, ¿dónde están las RTX 4090 allí en los prados de Marte, por ejemplo? Es simplemente ridículo este argumento, por Dios. Entonces, el hombre participa, el hombre acepta, el hombre integra, el hombre piensa, el hombre razona. No se puede culpar a la educación de absolutamente nada. El hombre siempre participa, siempre acciona y siempre naturalmente que integra todo, porque a menos que consideremos al hombre como un subhumano o directamente algo que no es humano, no tiene sentido esta declaración. Por lo tanto, qué desgracia que me recomendaras en esta mierda, pero al mismo tiempo pues supongo que es bueno para ustedes porque obtuvieron esto, pero a mí no me agrada que YouTube me esté recomendando mierda y peor aún a mujeres, lo cual pues, ¿qué puedo decir? Típicas estupideces como siempre. Nos estamos viendo.